Muy bien, y presentamos cordial y atento saludo a todos nuestros seguidores de Estrategia Medios y como ustedes ya pueden observar, estamos con la compañía de el concejal Felipe Durán Carrón. Señor concejal, bienvenido. Vamos a tratar algunos temas importantes de una solicitud que usted, por intermedio también del apoyo de la mayoría de los concejales, hizo anoche para pedirle a la Contraloría General de la República una intervención excepcional para un tema de una contratación, y más que una contratación es porque no ha avanzado la construcción de la vía Barandillas-La Fuente, Barandillas-Zipaquirá-La Fuente en el municipio de Tocancipá, en esa vía, en ese trayecto que hace falta. Eso ha sido la preocupación de ustedes y por ese motivo pues ya tengo entendido que se vencieron los tiempos en que se debía entregar esa obra totalmente terminada. Bienvenido a Estrategia y saludo cordial. Bueno, un saludo para toda la comunidad de Estrategia que nos ve. Sí, pues bastante preocupante lo que ha venido pasando con con esta vía, con la obra que se ha realizado allí, que se viene realizando desde el mes de agosto, bueno, entre comillas realizando, porque la verdad los avances no se ven, pero desde el mes de agosto del año pasado se firmó el acta de inicio de un contrato por 9 meses, por más de 5.000 millones de pesos, para hacer una intervención sobre un tramo de un poco más de 2 kilómetros de la vía entre Barandillas, La Fuente, pero que afecta fundamentalmente a la vereda del Tunal de Zipaquirá. Esta Sí, vereda ha sido de las más afectadas por todas las problemáticas que se han dado alrededor de este contrato. sí, porque al fin y al cabo lo que se está buscando que se pavimente es el sector que pertenece a Zipaquirá, porque la fuente ya está pavimentada que pertenece al municipio de Tocancipá. Exactamente, es el tramo de Zipaquirá. Pero ha tenido varios problemas. Uno, pues que diseñaron la vía pues con 8 centímetros de carpeta asfáltica, es decir, va a quedar para vehículos que no son pesados, y por allí transita transporte público, buses, es una zona también agropecuaria, entonces transitan camiones. Ya de entrada el mismo diseño de la vía tiene problemas, ¿sí? Pero no es solo eso, sino que aparte de eso, no se han visto los avances en estos 9 meses del desarrollo de la obra de manera satisfactoria. Han dejado a la comunidad bloqueada en términos reales porque han cerrado la vía durante algunos periodos de tiempo. O sea, la gente no ha podido transitar por esa vía. Se han quedado sin transporte público, imagínense. Se han quedado sin transporte público las personas, y más, sobre todo en una época crítica de pandemia, que ahora en este momento se ha relajado un poco, digamos, entre comillas, la pandemia, pero en el momento más crítico de la pandemia ellos estaban también con bloqueados, digamos. Sí. No han llegado los programas sociales, o sea, los programas que visitaban la vereda del municipio, cultura, deportes, adulto mayor, bueno, han tenido muchas dificultades para volver allí. Muy bien, bueno, ¿y qué ha sucedido? Bueno, ¿qué conocimiento tiene usted, concejal Felipe? Porque tengo entendido que los contratistas pues ya recibieron un recurso muy importante, ya se les pagó más del 50% de el contrato y tengo entendido que eso se hace por pagos según vaya avanzando la obra. ¿Qué ha pasado y qué conocimiento tiene usted sobre la causa para que esta obra esté tan demorada? En el momento se han pagado más de 3.900 millones de pesos de ese contrato, 67% de pago ya, y está en trámite el pago de un poco más de 600 millones de pesos para completar un 78% de pago cuando ese pago en trámite se concrete. Pero la obra ya se supone que debe haber quedado terminada el 16 de mayo, es decir, ya hace algunos Tres días. días. Hace 3 días ya se supone que debería estar al 100% de terminación. Yo le paso un derecho de petición al secretario de Obras Públicas, y me contesta de una manera evasiva. Le hago preguntas como los pagos que se han realizado al contratista, a qué cantidades de obra, digamos, con qué cantidades de obra están relacionadas. Entonces, si usted ya pagó el 67% y está en trámite para pagar el 78%, ¿a qué cantidades de obra, digamos, se refieren o se Sí, o relacionan sea, esos pagos? ¿cómo se amortiza con base en los avances de la obra? Claro, o Sí. sea, se supone que el contratista va avanzando, pasa la cuenta de cobro y ahí se supone que hay una interventoría que no la veo, digamos, allí está contratada y todo, pero pues la verdad hay que indagar mucho sobre qué pasa con esa interventoría. Y los pagos finalmente se hacen,
pero no es muy claro qué cantidad de obra, porque no lo han dicho. Es decir, y yo en el derecho de petición que le pasé al secretario de Obras Públicas no me lo contestó. Me dice que me parece una respuesta grosera además, no de un funcionario de este nivel y de este cargo. Me manda a mirar el proceso en el SECOP, que es donde publican los procesos. Claro, yo puedo ir a mirar el SECOP, pero es que, digamos, necesitamos que él nos entregue la información de manera clara y detallada como se solicita. Puntual. Claro, dígame, el primer pago está relacionado con esta intervención que se hizo y estas son las evidencias. El segundo pago que se hizo está relacionado con esto y se corresponde a esto, porque es que llegamos a 67 y la obra pareciera que está en un porcentaje muchísimo menos. Entonces hemos querido saber eso y digamos, no fue posible, porque en el derecho de petición nunca se contesta eso. Y no le contesta tampoco, por ejemplo, cuáles son las características de la obra. Por ejemplo, usted nos comenta que el pavimento, en lo poco que se ha avanzado, es muy reducido. No resistiría de pronto un tráfico bastante fuerte. Ese es el diseño de la vía, digamos. Sí. Eso sí se sabe porque ese fue el diseño de la vía con el que se firmó el contrato. Sí. O sea, ese es como lo que deben hacer, que ya de entrada, pues, desde lo que se ha comentado, pues no, digamos que esa vía se va a quedar corta frente a los requerimientos que va a tener de movilidad, ¿sí? Ya de entrada. Incluso el contratista cumpliendo ya al 100% con todo, pues hacia adelante la vía va a tener problemas, pues, por el tipo de vehículos que pasan por allí, ¿no? Sí. Pero digamos que aquí, aparte del diseño, que fue algo que pues así el municipio lo recibió, ¿cierto? Y el municipio fue el que realizó el contrato. Aparte de eso, nos preocupa que no se avanza, que la comunidad sigue allá con problemas, que eso está un lodazal, porque terminaron sí pavimentando una pequeña parte de todo el tramo, pero no ha terminado y faltan obras pues hidráulicas, pero tampoco hay mucha claridad de qué falta porque tampoco han sido claros con eso exactamente. Sí, ¿los contratistas no dan explicación o ellos no tienen la obligación de pronto de darle a ustedes como concejales y representantes directos de la misma comunidad una explicación sobre este particular? Pues se supone, digamos, podríamos nosotros invitarlos a este consejo, que de hecho pues debemos hacerlo ahorita en las sesiones ordinarias. Creo yo que es un deber, pero es que se supone que la supervisión del contrato la hace la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Zipaquirá, ¿sí? Y al ser la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Zipaquirá quien hace la supervisión, pues la Secretaría debería tener claro ese tipo de cosas, ¿no? Y es lo que no vemos, pareciera que la supervisión no tiene muy claro o no quiere contarnos a detalle o no lo sabe, que sería peor, ¿cierto? Sí. Porque... O sea, teniendo al supervisor no es necesario tener al contratista. Teniendo al supervisor, el supervisor puede plantear qué es lo que está pasando con el contrato y es lo que no ha pasado. Entonces, y en este caso el supervisor es el secretario de Infraestructura. De Obras Públicas. De Obras Públicas del municipio de Zipaquirá. Claro, porque el contrato lo hizo el municipio. Sí. O sea, esa plata viene de la nación, de regalías, ¿no? Sí. Lo presenta la gobernación a regalías, a local, y después le giran los recursos al municipio y el municipio hace el contrato. Muy bien. Igual, digamos, el interventor tampoco da una información detallada sobre cómo va el avance, que el interventor sí debería estar dando un informe constantemente sobre qué ha encontrado él precisamente en esa construcción, en el avance de esta obra. Claro, y el supervisor también, porque el supervisor también supervisa sus contratos. Sí, claro. Entonces, ahí digamos, quedamos preocupados porque ¿qué pasa con la supervisión de ese contrato, ¿no? Ya debería darnos explicaciones claras sobre ese tema. ¿Quién es el contratista o cómo le llama la empresa o de dónde es? Bueno, sabemos que cuando se sube al SECOP 2, pues a nivel nacional cualquier empresa puede concursar y puede ganarse los concursos, pero en este caso, ¿qué han evidenciado ustedes sobre ese contratista? Pues bueno, la verdad no recuerdo el nombre del contratista, sé que se presentaron muchos postulantes en esa licitación, pero qué pena, no recuerdo el nombre del contratista ni tengo mucha información sobre el mismo. Lo que sí digamos, planteé el día de ayer en la sesión de control político, en las proposiciones, fue pedir una intervención excepcional de la Contraloría General de la República. Sí. Esto es una facultad que nos da la Constitución en determinados casos, de pedir una intervención de la Contraloría General, porque se supone que la competencia
es de la Contraloría Departamental de Cundinamarca, ¿cierto? Es le voy a preguntar, ¿por qué a la nación y no al departamental? O sea, a la Contraloría Nacional y no a la departamental. Bueno, yo creo que porque, digamos, hay una herramienta que nos da la Constitución al Consejo como corporación, Sí. ¿cierto? Al Consejo como corporación nos da una facultad y es de, como corporación, solicitar ese tipo de intervenciones excepcionales para que directamente la Contraloría General de la Nación asuma las competencias. ¿Por qué razón? Pues porque aquí hay recursos también del Departamento de la Nación, de regalías de la Nación, y me parece que es importante que la Contraloría General de la nos parece importante que la Contraloría General de la República intervenga. Yo hice la proposición para esta intervención, fue aprobada pues, por la mayoría de los concejales, y ya lo que sigue es que, es que el Consejo Municipal, la presidencia del Consejo, remita la comunicación a la Contraloría General de la República para que entren a hacer ese estudio, a partir de esa solicitud de intervención excepcional, entren a hacer el estudio de, digamos, también de su competencia y de lo que tiene que ver con eso, para que aclare, porque aquí no nos han aclarado nada. O sea, aquí no sabemos, aquí se les pide la información y no sabemos absolutamente nada de ese contrato. Lo único que sabemos es que hay una comunidad, tanto la de Tocancipá, La Fuente, como la del Tunal, que se han visto afectadas, a las que no se les responde, a las que se les ha dejado aisladas durante unos buenos periodos de tiempo sin transporte público. Han tenido que, hay gente que me ha dicho que ha gastado hora y media de llegar hasta de la vereda hasta acá. Imagínense, para acercarse a centros hospitalarios, a centros médicos, sobre todo en el marco de la pandemia. Nada más hacer cosas básicas digamos, de trámites aquí ante la Tendrían que dar una vuelta grandísima, ¿no? Para no, claro, poder, digamos, si alguien viene Tocancipá. por el lado de la fuente, da la vuelta grandísima por Tocancipá y Jaime Duque seguramente, y ingresar por Briceño a Zipaquirá. Y hay algo adicional, porque yo he sido citante de control político de esta obra, y es que hay algo que se llama el plan de manejo de tráfico. Y el plan de manejo de tráfico es algo que deben tener todas las obras públicas, ¿cierto? Se aprueba por parte del municipio, que debe garantizar la movilidad de la gente cuando se hace una obra. Uno no puede hacer una obra y bloquear a todo el mundo, o sea, frenar simplemente el paso, sino que tiene que tener un plan de movilidad, tiene que tener unas señalizaciones, unas personas dispuestas para eso. Sí, donde coloca la polisombra para hacer una salida, un camino por lo menos. Con la señalización. Eso prácticamente la supervisión de eso fue casi que mínima. Usted puede preguntar, usted puede entrevistar a la presidenta de la vereda del Tunal, a la gente, a la comunidad de esa zona, y le va a decir con detalles, o sea, la falta de actividad en esa obra, la falta de actividad, la falta de manejo de tráfico. Lo que estableció el plan de manejo de tráfico, fíjese, es que se tenía que dejar un paso, por lo menos un carril. ¿Sí? Dice, o sea, en ninguna parte del plan de manejo de tráfico se establece que se va a cerrar completamente la obra, pero sí terminaron cerrando la obra, y no hubo pues una actuación de la administración pronta para frenar esa situación, o sea, de movilidad, de obras públicas, pero sobre todo de movilidad. Hasta el último debate que hicimos en abril a movilidad, pues que le planteamos que estaban sin servicio público, no estaba llegando el servicio público allá. Imagínense ustedes lo que significa es que eso. Ni siquiera de transbordo, tengo entendido. No, nada. Ni transbordo. No, o sea, simplemente la empresa no podía pasar, entonces pues no pasaba, pero no se le estaba garantizando el servicio público. Entonces lo que nosotros queremos es que el ente competente intervenga para que investigue. O sea, nosotros no somos autoridad para decir aquí se está... Ni son jueces, sino están aplicando, digamos, la labor de ustedes como control político. Claro. Control obras. Claro, y efectivamente que determinen ellos técnicamente qué está pasando allá, porque lo que uno ve, yo no soy ingeniero civil ni nada, pero yo voy allá, pues que voy a mirar más o menos frecuentemente cómo va el avance, cómo va, lo que uno ve es que no hay movimiento de maquinaria, o muy pocas veces se vio durante todos los 9 meses movimiento digamos, de trabajadores. Los hubo en ciertos momentos, pero usted puede preguntarle a la comunidad allá con tranquilidad, y allá le van a dar una radiografía de lo que terminó pasando. Y lo real, que eso sí es evidente, es que el 16 de mayo se termina el contrato
según las fechas, ¿sí? Porque no tenemos conocimiento de otra actuación, digamos. No se conoce ni un otro sí, ni... No conocemos, porque el derecho de petición yo lo pasé hace poco y no me hablaron de ningún otro sí, no me hablaron de ningún... incluso les pedí los comités, las actas de obra, las actas del comité de obra, les dije que cómo se iba a hacer el último tramo, el último porcentaje, qué faltaba por hacer, y tampoco me respondieron. Simplemente me dijeron, siga, mire el SECOP. Entonces, me parece una actitud grotesca de la administración, del secretario de Obras Públicas, y la proposición para que intervenga la Contraloría General de la República va en el sentido de que ellos entren técnicamente a evaluar, técnica, financieramente, jurídicamente, entren a evaluar qué pasó allí, por qué no se ha terminado, porque ya se pagó más del 60% y no se ve, por lo menos físicamente, no se ve que la obra esté concluida en ese porcentaje o en ese avance, y tampoco la tenemos hoy funcionando, y allá hay un problema. Allá incluso ha habido choques. Me dijeron hace poco que hubo un accidente de dos camionetas porque el terreno está jabonoso, está bastante compleja, la verdad. Esta comunidad del Tunal, de la Fuente, está con bastantes inconvenientes debido a esto. Muy bien, pues vamos a ver qué acciones se van a seguir, y seguramente la Contraloría General de la República va a estar aquí en el municipio de Zipaquirá haciendo seguimiento a esta proposición que el concejal Felipe Durán presentó anoche a consideración de sus compañeros concejales. Lo votaron por la mayoría, algunos concejales no estaban tampoco al momento de la votación, pero ahí se aprobó de todas maneras por mayoría del Consejo, y seguramente la Contraloría tendrá que venir a hacer el estudio, el análisis, mirar cuál ha sido la dificultad. Pues se han sacado varios temas, entre ellos el invierno, el tema del COVID-19, en fin, pero de todas maneras no se ha dado o no se da a conocer una luz verde al final de ese túnel o de esta vía, por decirlo de alguna forma, para que se cumpla con el contrato. Ya tengo entendido, entonces no se cumplió con el contrato porque ya se vencieron los términos. Pues con la información que tenemos hasta ahora, pues no, ¿cierto? Y el invierno pues ha estado en ciertos momentos y en otros no. Yo estuve visitando la obra cuando no había lluvias, y igualmente estaba, o sea, no había nadie trabajando en el momento en que yo pude estar allí, ¿no? No sé el plan de obra cómo esté, ¿cierto? Pero por lo menos o sea, la gente que tiene la mejor radiografía de eso son los habitantes de esa zona que nos han comunicado, además, pues todos estos inconvenientes que han tenido allí, ¿no? ¿Y qué viene ahora, además de esto, señor concejal Felipe Durán? Bueno, lo primero es solicitar esa intervención pronta de la Contraloría General de la República para que realice ese análisis, dado que ya pues concluyó en términos legales la fecha del contrato de la obra, y pues aparte de eso, pues no solo es esperar a que la Contraloría pues pueda actuar, porque eso es un proceso de investigación que deberán hacer, sino es también seguirle solicitando a Movilidad, seguirle solicitando a las Secretarías Públicas que respondan, porque es que pareciera que eso no fuera parte del municipio y que eso no fueran recursos públicos, más de 5.000 millones de pesos que están allí, se supone, dispuestos para esa obra. Entonces hay que seguirles insistiendo, digamos, ya los entes de control pues esperamos que se actúe al respecto, pero no nos podemos quedar esperando solo a la investigación, sino que resuelvan de fondo el problema para que la gente se pueda mover, que resuelvan de fondo esta temática, porque lamentablemente, fíjese Alfonso, que Zipaquirá la han convertido en una serie de trochas, de esa glorieta que hicieron abajo de las villas, sin una norma técnica de por medio, en donde ya la vía que está destapada está deteriorando la que estaba buena, ¿cierto? Porque ese material granular termina afectando. Antes estaba deteriorada, pero ahora es mucho más, y cuando llueve es peor por el barrial, por los accidentes. La señalización, digamos, alguna gente tomaba la vía en otro sentido porque no había señalización. Esa vía que abrieron al frente de las villas, en la cuarta, al lado del cementerio, al frente del cementerio, entre las villas y el cementerio, la cuarta está destapada, que usted mira para atrás y mira para adelante y no conduce a ningún lugar. Conduce a unos andenes o conduce a unos espacios que no son vehiculares. La vía que abrieron sobre el paseo del ferrocarril,
la vía al recreo, que fueron 100 metros y dejaron fue un problema mayor. Es decir, yo no entiendo la lógica de la generación de infraestructura vial, si se puede llamar así, porque yo no puedo abrir trochas y lo que llaman ellos carreteables en zonas urbanas. Eso es para, digamos, los carreteables son para las zonas rurales, porque ayer ha llegado al nivel del descaro el secretario de Obras Públicas. O sea, la verdad, yo he sido muy respetuoso con los funcionarios, pero no puede uno tolerar estas cosas. Que ayer, cuando se le manifestaba este tipo de cosas al secretario de Obras Públicas, que estuvo en sesión en el Consejo Municipal, decía que, imagínense esto, decía que él había visto una vez, no sé si fue en el Giro de Italia, por televisión, que allá en Italia había zonas destapadas y trochas, y que eso era un país desarrollado. Entonces, que aquí, ¿cuál era el problema? O sea, a ese nivel de razonamientos hemos llegado para justificar ese tipo de intervenciones, y no hay ninguna intervención hacia adelante planeada para la glorieta de las villas para pavimentar eso. Generaron fue un problema mayor. El de las villas no tiene sentido porque no conduce a ningún lado. Y están generando una serie de inconvenientes. No están generando soluciones, sino están abriendo nuevos problemas. Entonces, no. Con base en todo esto y en esta experiencia, señor concejal Felipe Durán, no sé si cabe, digamos, dentro de la misma corporación, del mismo consejo de la ciudad, hacer alguna comisión incidental para ponerle ojo a las obras. Por ejemplo, ya ahorita también inicia la obra en San Jorge hacia Tabio, por este sector del municipio de Zipaquirá. Sí existe esa posibilidad, una comisión incidental para que ustedes como concejales de las diferentes curules o los diferentes partidos o movimientos políticos que representan, se haga esa vigilancia y ese control como más digamos, a la línea de cada una de las obras que se adelantan. Es posible, es por disposición del presidente del Consejo, ¿no? Él es el que el que puede definir si se puede hacer, y hay que hacerlo pues en el marco digamos, del respeto. O sea, los concejales no podemos intervenir directamente en el tema de contratación pública, Claro. y toca hacerlo sí en el marco del control político, solicitando la información y revisando que, pues digamos que todo esté acorde, como en este caso, pues que ya es evidente que está pasando algo, ¿no? Pero digamos que no, en teoría no podemos suplantar, digamos, lo que hace una veeduría o lo que hace un comité de obra. Digamos, no podemos llegar hasta allá, pero sí, digamos que nuestro deber es cuidar y velar por los recursos públicos, pero es muy complicado acá en el municipio a veces porque la información no nos la suministran, y entonces se estrella uno contra una pared en la que ya tienes que pedirle la intervención a los organismos de control, porque nos quedamos sin la información, sin la capacidad. Aparte de eso, pues para eso se requiere digamos, una mirada también desde la ingeniería, ¿cierto? Y pues se supone que aquí hay una serie de asesores en el municipio que tienen que... Imagínense que el alcalde es ingeniero civil, que eso es lo más preocupante. El alcalde es ingeniero civil. Y se supone que por lo menos, lo único que no podía fallar en la ciudad era el tema de infraestructura. O sea, lo único que en el marco de su mirada y de su digamos, formación, eso por lo menos tenía que salir muy bien. Pero nos preocupa que la cabeza del gobierno, que es ingeniero civil, pues digamos que termine avalando, promoviendo, o por lo menos no garantizando que ese tipo de infraestructuras se desarrollen bien en la ciudad, y no están, es como decía yo, abriendo nuevos problemas. O sea, aquí esa glorieta de la Cuarta es un nuevo, no fue una solución, es un nuevo problema, y finalmente no está, es decir, es que no se entiende allí qué fue lo que terminó pasando, y una serie de trochas que han venido abriendo que tampoco se entiende cuál es su función. Muy bien, él es el concejal Felipe Durán. Una última pregunta, y es con respecto a lo que dijo seguramente anoche también el concejal Antonio Triana, porque están ustedes en sesiones ordinarias, y él decía que de pronto se podía caer esta solicitud porque las sesiones ordinarias es exclusivamente para los temas que cita la administración municipal, el alcalde. Ahí no hay ningún inconveniente. Bueno, seguramente se lo podrán volver a presentar en ordinarias, perdón, ahorita en 20 días aproximadamente. Ahí no hay inconveniente que se llegue a caer esta proposición. Lo primero es decir que yo no entiendo cómo un concejal se puede oponer a que le hagan un control a esa obra. Sí. Sí, eso es lo primero.
O sea, yo no puedo entender, llámese como se llame, no sé, pero yo no puedo, a mí no me cabe en la cabeza que un concejal o concejala, bueno, no estoy hablando en nombre propio, un concejal o concejala de la ciudad, esté en contra de que los entes de control entren a revisar qué está pasando allí. Eso no lo concibo y la verdad no me cabe en la cabeza. Ahora, segundo, el mismo reglamento interno del Consejo nos da la potestad a nosotros, incluso para hacer el control político en sesiones extraordinarias. O sea, no es solo, claro, nosotros debemos remitirnos al estudio de específicamente los proyectos de acuerdo que nos remiten en sesiones extraordinarias y en este momento estamos en sesiones extraordinarias, pero eso no limita nuestros derechos como concejales a ejercer nuestras funciones que nuestras funciones no son temporales. Las funciones de los concejales, como la de solicitar, como esta que nos da la Constitución en el artículo 268, no es una función que se suspende cuando hay ordinarias, o más bien se suspende cuando hay extraordinarias, pero solo funciona cuando... No, los derechos constitucionales son derechos que se ejercen en todo momento y no se puede hablar de suspensión de esos derechos. Entonces nosotros estamos ejerciendo un derecho que nos da la Constitución política que no puede ser suspendido por un reglamento interno. Y de hecho el reglamento interno tampoco lo suspende, sino que nosotros podemos en sesiones extraordinarias seguir ejerciendo nuestra función como concejales, ¿cierto? Que es el control político y lo que nos ha determinado la Constitución, y las proposiciones hacen parte digamos, de la posibilidad que tenemos nosotros dentro del reglamento interno para ejercer nuestro derecho, independientemente de estar en sesiones extraordinarias o no. Incluso el control político lo podemos hacer ahorita. O sea, el control Sí. político se puede citar según el reglamento interno en el marco de sesiones extraordinarias. Perfecto. Pues señor concejal Felipe Durán, muchísimas gracias por esta información. Ahí está entonces seguramente la Contraloría General de la Nación atenderá la solicitud que ustedes han hecho, solicitarle la intervención excepcional precisamente para este tema, para esta vía, para que se estudie, se analice y se sepa exactamente por qué la demora y qué va a suceder con la misma. Muy amable, señor concejal. Bueno, a usted por la entrevista, por contarle a la gente. Yo espero que esto se pueda solucionar muy pronto. Muy bien, bueno, sigamos en Extrategia. Más adelante estaremos con más información.